Señoría, buenos días. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena Ramos, domicilio y forma de notificación registrados en el tribunal. Señoría, muy buenos días. Por el Ministerio Público, igualmente, fiscal adjunto Ana María Aldana y individualizada previamente ante el tribunal. Brillante. Buenos días, magistrado. Por el Consejo de Defensa del Estado, abogado Gisela Inostroza, con domicilio y forma de notificación ya registrado en este tribunal. Siguientes creyentes. Señoría, por la parte creyente, la abogada Muriel Dominique Sandón, con los datos ya incorporados en la causa. Bien. Roberto Valdés Huecho, señoría, también por los creyentes, ya singularizó la cartera. Abogado Balbini Basaure, por la parte querellante, los demás datos ya incorporados a la cartera. Bien, se me ha informado extraoficialmente que los otros querellantes no asistieron, tendrían que volver a sus ciudades de origen, según lo que me han informado otros clientes. ¿Perdón? Delegación de poder. Bien, fue subida al sistema. ¿Sí? ¿Fue autorizada debidamente? Vamos a revisarlo. Bien, se le autoriza a comparecer ante la delegación de poder presentada. Por las defensas. Buenos días, magistrado. Por la defensa de los señores Carlos Lizana y Jorge Farías, abogado Alejandro Godoy Donoso, con forma de notificación y domicilio ya registrado en este tribunal. Bien, siguiente defensa. Magistrado, buenos días. Cristian Mugaitken por la defensa de don Edmundo Piraíno y doña Patricia Cabalá, individualizado en estos autos. Buenos días, su señoría. Abogado Rodrigo Ávila por don Álvaro Gilens y por don Juan Pablo Rodés. Bien, señores, sus nombres completos. Señores y señora. Carlos Andrés Lizana Guerrero. Bien, siguiente. Edmundo Nosor Enrique Piraíno Suez. Álvaro Eduardo Gilens Velasco. Patricia Alejandra Cabalá Leiva. Juan Pablo Rodés Valenzuela. Jorge Andrés Farías Fuentes. Bien, se encuentran presentes los medios de prensa. Ya se habían autorizado en jornadas anteriores la autorización para filmar, grabar o fotografiar. Se solicita además por doña Vanessa Vega de Canal 13, don Javier Lovit, puede ser de TVN, ¿sí? Daniel Vega El Sur, Fabián Polanco Bio Bio. Solicitud para grabar, filmar o fotografiar parte de la audiencia. ¿Sigue la misma postura por parte de los intervinientes? Bien, no hay objeción entonces, se va a autorizar la captación de imágenes, fotografía y filmación por 5 minutos de la audiencia para luego nosotros continuar con nuestras labores sin perjuicio de la sala de prensa que ha sido dispuesta en el tercer piso. Bien. ¿Corresponde entonces alguna solicitud previa antes de emitir la resolución? No de parte nuestra, señoría. Bien. Como antecedente previo, solamente puedo indicar que los antecedentes que se tienen a la vista por parte del tribunal para resolver son los mismos que hemos tenido todos a la vista durante estas jornadas. Lo mismo que ustedes ven y escuchan es lo mismo que tiene presente el tribunal para manifestar su resolución. Eso como punto, podemos no ser todos abogados los que estamos en la sala de audiencia y valga la pena aclararlo. El segundo punto que quiero dejar sentado, se ha dicho también en esta audiencia, es que esto no es un juicio, esto no se ha rendido prueba, esto no es una sentencia definitiva, ni se va a imponer una pena o sanción penal. Lo único que ocurrió en esta audiencia es una formalización de cargos y se han vertido algunos antecedentes que les parecen relevantes a los intervinientes para resolver acerca de la imposición o no de una medida cautelar mientras dure el procedimiento. Bien, dicho lo anterior entonces, visto, oído y considerando. Como comentario preliminar y como sabemos los abogados, la formalización de cargos corresponde a su ejercicio al Ministerio Público y constituye una garantía para los imputados en orden a que ese será el presupuesto o marco fáctico que se les atribuye sobre el cual, además, y previo análisis de los antecedentes vertidos, se resolverán las medidas cautelares aplicables. Así, se podrá compartir una nueva calificación jurídica otorgada por el ente persecutor o tipificar los hechos en otra figura penal, pero los hechos formalizados fijan el sustento fáctico sobre el cual el tribunal debe resolver lo que se diría el principio de congruencia. Dicho lo anterior, y no habiéndose abarcado en esta imputación fáctica realizada por el Ministerio Público, denominada formalización,
elementos de hecho que permitan la calificación de los mismos conforme a otros tipos penales adicionales, como los propuestos por 2 de las partes querellantes, cabe de ya desestimarlos, al menos en esta instancia procesal. Así, no se puede dar por configurado un delito de lesiones en la especie si ninguna referencia hay a la conducta típica de agresión y se contiene ningún resultado dañoso de personas determinadas en los hechos planteados, sino únicamente hay una referencia o una alusión a una alerta sanitaria en centros educacionales, lo que por cierto es insuficiente para el tipo en cuestión. Lo mismo ocurre tratándose de la imputación sobre la comisión de un delito de asociación ilícita. Esto es la comunicación de hecho efectuada por parte del Ministerio Público, no contiene los elementos sobre los cuales se puede sustentar la creación de una asociación formada con el objeto de atentar contra la orden social, como lo dispone el artículo 292 del Código Penal. Esto tendrá sentido además cuando se trate de la participación de los imputados en base a la formalización de cargos de la Fiscalía, como se dirá. Finalmente, tampoco se alude la formalización a una introducción a las aguas de agentes contaminantes por lo imputados la emisión y propagación de gases a la atmósfera, y tratándose de las aguas residuales del terminal Quintero, tampoco se llegaron antecedentes que pudieran, en todo caso, afirmar en esta audiencia que se hayan arrojado finalmente al mar, circunstancia que la defensa además negó, aludiendo a una forma diversa de retiro por disposición de la autoridad medioambiental, de modo que también se descarta por ahora la posibilidad de aplicación del artículo 136 de la Ley de Pesca. Segundo, otro punto que quiero despejar es si los imputados colaboraron o no a la investigación, o si distrajeron la atención del persecutor o de la autoridad administrativa, o si omitieron información que pudiera resultar, según la tesis de cargo, relevante. Sabemos por los antecedentes vertidos que todos los imputados de la causa prestaron declaración ante la fiscal. Si tal declaración fue relevante o útil a la investigación, o con posterioridad prestan declaración en juicio, colaborando en el esclarecimiento de los hechos, aquello podría servir como circunstancia atenuante a la sanción que pudiera eventualmente aplicarse. Pero su omisión, esto es, no cooperar con la investigación que el Estado dirige en contra de ellos, no puede conllevar una consecuencia adversa ni por sí tenerse como constitutivo de delito. Todo ello fundado en el principio de no autoincriminación. Que, aclarado lo anterior, nos centraremos en los hechos, entonces, materia de la investigación y que han sido calificados por el Ministerio Público y por parte de los querellantes como constitutivo del delito del artículo 291 del Código Penal, el que establece los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos, agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. Sobre el tipo penal en cuestión, solo indicaré que se trata de un delito de peligro, como lo han indicado todos los intervinientes, toda vez que únicamente exige que la sustancia o elemento sea susceptible de poner en peligro la salud animal o vegetal. Última afirmación que llevó a los intervinientes a discrepar sobre el bien jurídico protegido. En este punto, y no obstante la referencia histórica de la incorporación del artículo efectuada acertadamente por la defensa, lo que también explicaría a juicio del tribunal su ubicación dentro de nuestro código, el propio tipo penal contempla la salud animal. Y la definición de medio ambiente que proporciona la Ley 19.300 puede servirnos como elemento de interpretación sistemático, además para estimar que la norma del artículo 191 del Código Penal sí protege el medio ambiente, en cuanto lo concibe como un sistema global constituido por elementos naturales, artificiales de naturaleza física, química o biológica, incluidos socioculturales y sus interpretaciones en permanente modificación y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida. Finalmente, resulta acreditado a esta instancia procesal que el ácido sulfídrico es una sustancia riesgosa para la salud, que en determinadas concentraciones resulta ser dañino o mortal, como lo han referido las intervinientes de la audiencia, haciendo alusión a las normas de la Asociación Chilena de Seguridad y de la Autoridad Marítima. Cuarto, que precisado lo anterior, vamos ahora entonces respecto a los hechos acaecidos en la Bahía de Concepción el día 4 de agosto de 2018. Se tienen en consideración los correos electrónicos exhibidos en la audiencia mediante los cuales se aprecia que se tenía conocimiento por los miembros de la empresa ENAP de la llegada de crudo iraní con concentraciones elevadas de ácido sulfídrico. Esto es, y en una primera aproximación, superior a 1000 ppm, sin que los equipos destinados al efecto pudieran en todo caso medir una suma mayor en ese momento. Cabe destacar que se había puesto en conocimiento, además, por el mismo medio, que inclusive las medidas de purga adoptadas por el propio buque Monte Toledo con anterioridad habían sido insuficientes para disminuir su concentración, puesto que si bien descendía la concentración de ácido sulfídrico, al cabo de varias horas esta volvía a ascender. Así, y estimándose que había que minimizar el riesgo para las personas y el medio ambiente, recordando además la buena práctica de ENAP de manejar el crudo en una concentración inferior a 100 ppm,
se ordena efectuar mediciones en el buque en cuestión, las que fueron encargadas a una empresa técnica que arrojaron como resultado una concentración de 9.000 ppm. Circunstancia que fue confirmada en su declaración fiscal porque la realizó Rolando Pérez, un testigo, quien también explicó en dicha oportunidad por qué el buque no podía alejarse y practicar la purga en alta mar, considerando el mal tiempo y el porcentaje de llenado, que debía ser inferior a 95%, lo que no ocurría en la especie, de modo que podría provocar un derrame. Sin embargo, la decisión de Calvo, luego reemplazada por Cabalá, según se dirá más adelante, y Farías, fue la descarga del producto. Del mismo modo, se aprecia por las declaraciones de quienes intervinieron en el proceso de aditivación posterior al crudo y uno de los encargados de operación del IGE, que se trataba de una operación de riesgo, que implicaba faenas con crudo de alta concentración de ácido sulfídrico, como también lo confirmó el capitán del buque Cabo Victoria, que era la nave receptora, y el capitán del IGE del primer turno, Jorge Monsalve, indicando a este último que, debido a la alta concentración de ácido sulfídrico, estimó que la empresa se encargaría de disminuirla, pues sostenían que la LIGE se llevaría efecto sí o sí, de modo que se dispuso que la descarga se haría a través de sistema de circuitos que evitaría descargar gases a la atmósfera, mecanismo que efectivamente se empleó, como fue corroborado más por el segundo capitán del IGE e imputado también a esta causa, Darlington Flores. En estas condiciones, los días 3 y 4, en la Bahía de Concepción, confirman ambos capitanes del IGE el procedimiento llevado a cabo entre los buques Monte Toledo y Cabo Victoria. Esto es el traspaso de parte de la carga de crudo iraní del primero al segundo, circunstancia que en todo caso no es negada por la defensa en esta audiencia. Y si bien los imputados, Farías y Giles, descartan en sus declaraciones prestadas ante el Ministerio Público que se efectuara un venteo o liberación de gases, puesto que no estaba permitido por la autoridad marítima, el encartado Darlington Flores confirma, también en su declaración prestada ante el Ministerio Público, que durante su turno sí autorizó la apertura de un cuarto de la válvula del palo de venteo, por medio minuto a un minuto aproximadamente, correspondiente al buque Monte Toledo, a solicitud de este, y por exceso de presión, él ha entendido que ENAP había tomado las precauciones para que este se diluyera a corta distancia. Solicitud que en el turno anterior Jorge Monsalve había denegado, con la diferencia que este último sí había participado en la reunión técnica en que se hizo mención de la concentración de ácido sulfídrico y su riesgo. Así, Monsalve se entera al reanudar su turno que Darlington había autorizado tal maniobra, quien estimaba que conforme a la ASR, análisis sistemático de riesgo, como se ha aclarado en la audiencia, este indicaba ventear en caso necesario y confirmando además ante la fiscal que dicho elige era la única operación que se estaba efectuando en la Bahía de Concepción. Coincidente con la conducta descrita, el día 4 de agosto, desde diversos puntos de la comuna, se efectúan llamados por personas a bomberos, productos del olor a gas, olor a azufrado o, comillas, a peorrilla, como se denomina popularmente una especie vegetal que expele un determinado hedor. Según las diversas declaraciones, concurriendo los bomberos entonces al mall y a la clínica aledaña a efectuar mediciones con equipos multigases sin detectar, en todo caso, la presencia de gases inflamables, hay que aclararlo. Pero indicándose inclusive por testigos que se encontraban en el centro comercial que personas debieron ser asistidas médicamente, generándose además un atochamiento vehicular producto de la evacuación de las personas del lugar. Hay una armonía también a la existencia de vientos, los que no se habían presentado los días anteriores, conforme al informe de vientos también incorporado en la audiencia. Si tales olores pueden o no ser asimilables a, comillas, huevo podrido característico del ácido sulfídrico, según lo afirma el informe aducido en la audiencia, resulta un antecedente subjetivo en cuanto a la apreciación de cada testigo, su conocimiento, experiencia, su entorno, su vocabulario, debiendo considerarse adicionalmente que en abril del mismo año se había producido una explosión por una fuga de gas en una clínica de la ciudad, lo que fue ampliamente cubierto por la prensa, de modo que la alusión a gas y a otras sustancias y no a, comillas, huevo podrido, como lo pretende la defensa, es una precisión en extremo exigente para determinar a esta instancia procesal. Quinto, también quedó asentado en el estándar de presupuesto material para la solicitud de cautelares que la autorización que proporciona la Armada para efectuar esta maniobra del IGE luego de la respuesta negativa y la asesoría de la prevencionista de la Gobernación Marítima, que tampoco recomendaba la práctica de la operación, esta resolución impuso, de entre otras exigencias, tomar las medidas para evitar la expansión de fuga de ácido sulfídrico frente a emanaciones de gases y, como obligación, llevar un registro por escrito y detallado de las mediciones de gases, las que si bien fueron registradas encontrándose una presencia menor de sulfuro según los medidores que efectivamente se encontraban en los buques, como lo indican los capitanes de Aliges, estos dejaron de funcionar en el horario de las 16 horas, coincidente con el horario en que se percibió el hedor por la población aledaña y sin que ninguno de los tres imputados sepa el motivo de tal desperfecto al ser consultados al efecto
por la fiscal de la causa en sus declaraciones. Cabe añadir, en cuanto a los venteos solicitados con anterioridad por la embarcación Monte Toledo, que la prevencionista de la Gobernación Marítima afirmó que nunca habían tenido una solicitud de purga en esas condiciones y que no existían registros históricos de lo mismo, lo que confirma al menos la tesis del Ministerio Público, que al menos para los operadores locales, no estoy diciendo el personal del barco, sino que los operadores locales, estas condiciones de desarrollo de la faena eran al menos inusuales. Sexto, que por otra parte el Ministerio Público ha manifestado que si bien la Autoridad Marítima autorizó la maniobra de ligia entre estos dos buques, estima que aquello se logró mediante un error, por haberse proporcionado información falsa y parcial a la Capitanía, valiéndose para tal afirmación de las declaraciones del capitán de puerto de Talcahuano, de la prevencionista de la Gobernación Marítima quien se pidió asesoría sobre la operación en específico y del funcionario del Departamento de Medio Ambiente de la empresa que efectuó las simulaciones solicitadas a través de un programa especial para ello. En efecto, la Armada negó en un primer momento la nueva petición de ENA, porque había una en principio que sí había sido autorizada, pero esta nueva petición es negada por parte de la Armada para llevar a efecto esta faena, por apoyo de la prevencionista de la Gobernación Marítima, considerando los antecedentes que tenían a la vista. Dentro de ellos, la medición de ácido sulfídrico efectuada al buque de 9.000 ppm, estimándose que aún mediante el mecanismo propuesto por la empresa de un circuito cerrado de vapores, podría producirse una liberación voluntaria o involuntaria de gases al ambiente con riesgo para la población. Y ante esta nueva petición de la empresa, se le exige por la Autoridad Marítima una simulación de la pluma de vientos y la corrección del análisis de sistemático de riesgo. Simulación que fue encargada al testigo Oyola Fuentes, quien reconoce, además las láminas exhibidas en la audiencia al tribunal, reconoce ante la fiscal, por cierto, pero precisando que la tercera y cuarta lámina fueron formuladas bajo la base de 2.000 ppm de concentración de la sustancia y no 9.000, como aparece en el comparativo de las láminas enviadas desde el correo del imputado Farfán a la Autoridad Marítima, encontrándose las efectuadas por Oyola en su formato, que podríamos denominar original, en el espacio de trabajo de Farías, siendo incautadas por la autoridad, por el Ministerio Público, y afirmando dicho imputado además que en su declaración fiscal que no se efectuaron simulaciones con viento norte, como han registrado el día de los hechos, estimando que las que efectuaron sí satisfacían las necesidades del caso para la organización. La defensa manifiesta sobre el punto, no obstante, que las observaciones efectuadas por Oyola no fueron omitidas a la Autoridad Marítima, sino agregadas a lo más con un formato diferente, como lo exhibió en la audiencia, y que la bahía en cuestión no resultaba ser una información determinante, según lo habría reconocido expresamente la prevencionista en su declaración fiscal, la prevencionista de la Gobernación Marítima ya referida. Sin embargo, al menos una de las láminas enviadas a la Autoridad Marítima, conforme al comparativo exhibido en la audiencia, indicaba que la proyección se hacía en base a 9.000 ppm, en circunstancia que, según la declaración del testigo que la realizó, fueron efectuadas a 2.000 ppm. De modo que no se comprende por parte del tribunal cómo aquella situación pudo hacerse en, como dijo la defensa, en el peor escenario posible, como se indica, si fue proyectada para una cantidad inferior, debiendo reiterarse que el factor determinante para la Autoridad Marítima era precisamente dicha cuantía, conforme a la medición efectuada en el buque Monte Toledo, como se aprecia en la declaración del propio capitán de puerto. De modo que en este punto se comparte con el Ministerio Público en orden a que tal antecedente pudo haber llevado a la Autoridad Marítima a entender que la proyección se había hecho en base a los 9.000 ppm y conceder en base a ello el permiso o autorización de ligia. Séptimo, que así las cosas, de los antecedentes señalados y en el estándar exigido para una medida cautelar, es posible establecer a esta instancia procesal el tipo penal invocado del artículo 291 del Código Penal, esto es, la propagación indebida de productos que sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, delito de peligro que implicó expandir, contra lo resuelto por la Autoridad Marítima, gases capaces de dañar la salud o el medio ambiente que emanaron precisamente del venteo efectuado dentro de la maniobra de ligia entre los buques Monte Toledo y Cabo Victoria en la Bahía de Concepción ese día 4 de agosto. Octavo,
¿Qué es lo que se imputa a los 3 encartados respecto de este hecho? Y nos vamos al punto de la participación, también discutido por las defensas. Como bien sostuvo la defensa, el artículo 191 del Código Penal contempla una conducta activa y no omisiva, o al menos no omisiva propia, definida o determinada por el verbo rector propagar. Por una parte, la formalización contiene una acción de entregar información falsa o parcial a la autoridad marítima para la obtención de la autorización ya denegada para la maniobra de alige, lo que se encontraba dentro de las competencias de quienes participaron, no solo formales o conforme a sus cargos dentro de la organización, como gerente, jefe de operaciones y jefe de área marítima, sino también a la intervención que tuvieron en la reunión con la Capitanía de Puerto el 1 de agosto. Lo que permite desestimar por ahora el correo electrónico invocado por la defensa en orden a que Cabalá no era reemplazante de Calvo y que por ello ninguna participación tendría en estos hechos. Así, los 3 imputados, luego de ser denegada la solicitud por la Armada y a fin que se autorizara la misma, garantizando que el sistema de circuito cerrado impediría la emanación de gases dañinos, mantuvieron la reunión con la Capitanía de Puerto para la obtención del permiso de alige, para luego remitir información con 2 láminas que simulaban con una concentración de ácido sulfídrico inferior, correo que se habría enviado por orden del gerente desde la casilla electrónica al jefe de área, lo que ya resultó establecido en el modo que se indicó en la capita anterior. Noveno, que de igual modo se imputa a dichos encartados su omisión al deber de vigilancia sobre la ejecución de las labores, que terminaron con la propagación indebida de ácido sulfídrico, es decir, la comisión del delito en comisión por omisión, de ahí a que las defensas exijan el deber de garante y sea la fórmula teórica entonces de equiparar la conducta positiva contenida en el tipo penal a esta conducta de comisión por omisión. Las defensas exigen en este marco teórico entonces la posición o deber de garante. La fundan en la ley o en el contrato, lo que es correcto, pero también debe buscarse en la conducta o hecho previo generador del riesgo. Pues sabemos que en materia penal, quien origina un riesgo no permitido debe desplegar las conductas necesarias para evitar la lesión o puesta en riesgo del bien jurídico protegido. Así, y con conocimiento de la operación y sus riesgos, teniendo en vista la alta concentración de la sustancia de la que se tenía conocimiento y que había sido medida en el buque antes de las maniobras, se decide por los imputados continuar adelante con la maniobra de alige, aun cuando esto podía implicar la liberación de gases o la práctica de una purga o venteo, considerando la concentración de ácido sulfídrico que había sido previamente medida en el buque Toledo, barco que además no podía realizar esta purga fuera de la bahía por posibles derrames, lo que también era conocido por los imputados, circunstancias previas y de contexto que sí proporciona la formalización. Cabe añadir en esta cápite que en esta cápite no puede tomarse como una conducta idónea el encargo a la empresa Baker Hughes de la sustancia secuestrante, pues las partes coinciden en que esta se aplicó en lo que respecta a estos hechos después de la alige, de modo que al momento de producirse la operación imputada, este no contaba con el aditivo destinado a neutralizar los efectos del ácido sulfídrico. En el caso, el hecho precedente sí se contiene en el marco de la formalización, tal como se ha venido diciendo, y los imputados, conforme a sus competencias dentro de la organización, se aprecia que contaron con el dominio funcional del procedimiento, pero no ejercieron el control adecuado de la fuente de peligro, permitiendo así la propagación de la sustancia dañosa. Es precisamente en materia medioambiental y dentro del marco de estructuras que funcionan al amparo de la ley, como las empresas, que la doctrina utiliza la teoría de la comisión por omisión a fin de no terminar castigando por un tipo penal a quien materialmente, comillas, abre una válvula. Pues por regla general aquella conducta dice relación con funciones habituales de los trabajadores en una faena y constituye lo que en doctrina se denomina conducta neutra u ordinaria, lo que sumado al posible desconocimiento que tiene dicha persona sobre la idoneidad de su acción para poner en riesgo el bien jurídico, termina siendo impune, debiendo por ello centrarse el análisis en quien tiene dentro de sus competencias, en el marco de una estructura lícita, la decisión sobre la creación del hecho riesgoso, pues es el mismo quien debe arbitrar las medidas necesarias para que el resultado típico se evite o no se produzca, que es precisamente lo que estima el tribunal acontece en la especie, al menos a esta instancia procesal, dándose así los presupuestos materiales para la imposición de medidas cautelares
en la proporcionada intensidad que se dirá más adelante conforme a los parámetros previstos por la ley. 10, respecto al hecho de Quintero, o terminal Quintero o hecho 2, como también se ha denominado en la audiencia. Y de las declaraciones testimoniales e inclusive los propios imputados en sede fiscal, se colige que parte del crudo iraní recibido por el buque Cabo Victoria fue llevado hasta el terminal Quintero, el que conforme se apreció en los correos electrónicos exhibidos, fue tratado con secuestrante o sustancia para disminuir su concentración de ácido sulfídrico, circunstancias afirmadas asimismo en la audiencia por las propias defensas. Sin embargo, en su depósito en los 3 tanques y luego en los separadores, y específicamente luego del drenaje de la sustancia desde el tanque TK5111, fue posible apreciar similar hedor al percibido por la población de la provincia de Concepción, según se colige en las declaraciones testimoniales, caracterizándolo, ahora sí, por parte de algunos de los testigos, además como olor a, comillas, huevo podrido. Ello se unió al malestar físico referido por uno de los trabajadores conforme a sus declaraciones fiscales, reitero, principalmente de quien realizó materialmente la apertura de la válvula para el drenaje y de su compañero de labores, siendo coincidente con las novedades registradas en las 2 bitácoras de trabajo exhibidas con fechas desde el 17 de agosto de 2018. Con las declaraciones prestadas por los demás trabajadores, correos electrónicos solicitando información al superior jerárquico acerca del producto que estaban operando, en concordancia con las declaraciones de los trabajadores de las empresas aledañas, testigos del olor y afectados también por el fenómeno, además de 2 funcionarias de la PDI que concurrieron a tomar las muestras a la terminal e igualmente sintieron el hedor y sufrieron náuseas a continuación de la diligencia. Cabe indicar que la fiscal funda la alerta sanitaria escrita en su formalización, como ocurría el día 21 de agosto, por la cantidad de personas con similares síntomas y atenciones médicas en Quintero, como darían cuenta los datos de atención de urgencia también incorporados en resumen en la audiencia, debiendo sí precisarse en este último punto que también se incorporaron atenciones médicas de septiembre por parte de algunos intervinientes, esto es, con posterioridad que dicho terminal dejó de operar, como lo afirmó la defensa, a fines de agosto, y con indicadores presentados a través de un informe que registran pics de atenciones médicas en fechas diversas al funcionamiento de la terminal, lo que hace perder fuerza, podríamos decir, al nexo causal propuesto por la tesis de los querellantes, al menos con los antecedentes vertidos en la audiencia. Resultados concretos de salud que en todo caso, para el tipo penal que estamos analizando, no requieren ser acreditados. Importante resultará sobre el punto de la confirmación de la información por parte del Ministerio Público de las restantes empresas que pudieron haber emitido sustancias contaminantes en el periodo, como se planteó también por los intervinientes en las réplicas. 11. Es también por tales antecedentes fundados en las declaraciones prestadas durante la investigación que la existencia de un informe posterior invocado por la defensa en torno a la escasa concentración de sulfuros, o su argumentación en orden a que se trataba únicamente de una medición en el afluente o que se estaba frente a sustancias no volátiles, en esta instancia procesal no merma la existencia del hecho y su origen, y que a pesar de las observaciones referidas por la defensa, las muestras que se ordena efectuar de los drenes arrojan el 21 de agosto la del tanque con mayor cantidad, TK5111, que es el tanque referido, 6.600 ppm de sulfuro. 11. Por su parte, las declaraciones prestadas por los imputados, se observa que Lizana, quien además fue el líder en la operación de adición de secuestrante, admite la toma de muestra, pero estimando que son valores referenciales, y dice que ordenó la detención de los drenajes, quedando a cargo el imputado Rhodes, quien a su vez afirma la existencia de los correos con la información relativa al hecho y la aplicación de espuma como una de las medidas adoptadas, como también lo indica el tercer imputado por este hecho y gerente de la refinería. Medida de espuma que en todo caso resultó, aclaro, ineficaz. 13, que al igual que en el caso anterior, por una parte se imputa la conducta positiva de drenaje y acumulación de la sustancia en los separadores y piscinas de decantación respecto a los encartados Lizana y Rhodes, y la omisiva respecto de los 3 imputados de no adoptar las medidas necesarias, adecuadas y eficientes para evitar la propagación de contaminantes, sino hasta el día 24 de agosto, fecha en la que en definitiva se instala una carpa para cubrir los separadores.
Y tal como se manifestó en torno al caso de la Bahía Concepción, la imputación es válida, fundada en el ámbito de competencia y de no ejercer labores de vigilancia y control, estando en obligación de hacerlo por la posición formal de cargo y sustancial, o sea, de hecho, que ocupan dentro de la organización, recibiendo los demás operadores directos información fraccionada, quienes además ejercían, como ya lo hemos dicho, labores denominadas por la doctrina neutras u ordinarias dentro de sus labores lícitas. Tal como ya se abordó respecto a la participación entonces de los otros imputados por el hecho de la Bahía Concepción, igual que en el caso anterior, se tiene para estos efectos por acreditados los presupuestos materiales en torno al hecho y la participación en la forma que ya se ha indicado, en el estándar necesario para fijar medidas cautelares en la forma en que se dirá. 14º, que dicho lo anterior corresponde examinar ahora la necesidad de cautela. La ley exige antecedentes para fundar el hecho, antecedentes para fundar la participación, pero ahora viene la necesidad de la cautela. ¿Qué medida cautelar es la que corresponde aplicar al caso? En primer término, quiero detenerme en las circunstancias agravantes solicitadas por una de las querellantes. Aquí debo hacer presente que por una parte se fundamenta al tribunal que estas no deben ser analizadas, no deben ser analizadas las circunstancias atenuantes en esta instancia procesal haciendo interpretación de un fallo. Pero al mismo tiempo se me exige que reconozca o no las circunstancias agravantes también invocadas por la misma parte. No obstante ello, y como estimo que la prognosis de pena se puede hacer desde esta audiencia y es necesaria para la determinación de medidas cautelares, conforme a los hechos y antecedentes vertidos, cabe destacar que, en primer término, favorece a los encortados la irreprochable conducta anterior. Como asimismo, descarto la aplicación, por ahora, de las agravantes solicitadas por una de las partes querellantes. En efecto, la agravante contenida en el artículo 12, número 2 del Código Penal, supone la concurrencia de dos personas en el delito. Una como inductor, otra como autor material, lo que de ya lleva a desestimarla conforme a los hechos y antecedentes invocados en esta audiencia y que han sido parte, además, de los hechos formalizados. La del artículo 12, número 5, la premeditación. Tampoco el presupuesto fáctico ni los antecedentes expuestos permiten colegir la concurrencia de dicha agravante, tanto sus exigencias de tiempo y determinación de la gente. Cabe destacar que lo que precisamente se imputa es no haber adoptado las medidas necesarias e idóneas para evitar el tipo penal. Respecto al agravante contenida en el artículo 12, número 8 del Código Penal, aun cuando pudiera sostenerse el concepto de funcionario público a los imputados, todas que son trabajadores de una empresa estatal de carácter público, no se aprecia de qué modo se podrían haber aprovechado o servido de ello, que es lo que exige la norma, para lograr su pretensión, pues lo que se atribuye es la calidad de la información entregada a la autoridad marítima y no haberse prevalido o aprovechado de su función pública para evitar desplegar acciones idóneas y necesarias. Cabe indicar que la parte querellante se funda en sus alegaciones en prácticamente los mismos antecedentes vertidos por el Ministerio Público. 15º, que en consecuencia la prognosis de pena queda enmarcada en presidio menor en su grado máximo. Esto es 3 años y un día a 5 años. Y si consideramos la concurrencia de una atenuante, esta queda en su mínimo, es decir, en la mitad de su rango inferior. Pena que en el caso de aplicarse puede ser cumplida en libertad, conforme a los parámetros de la Ley 8.216, lo que desde ya sirve como antecedente para estimar desproporcionada la medida cautelar de prisión preventiva y arresto domiciliario total o parcial, como asimismo y en atención a los criterios proporcionados por el legislador, tampoco registra a los imputados. Procesos pendientes. No se vislumbra un obrar en pandilla, como sugirió la querellante, teniendo en vista los propios hechos imputados. No han sido condenados con anterioridad, no registran otras medidas cautelares y además han concurrido a la citación del tribunal y a las citaciones de fiscalía. Por ende, no resulta proporcionado que la medida cautelar que se les aplique durante la investigación pueda resultar inclusive más grave que la propia pena que imponga una sentencia definitiva, resultando así, como se indicó, desproporcionada la medida cautelar solicitada por 3 de los querellantes y fundada en los mismos antecedentes, o prácticamente los mismos antecedentes del Ministerio Público, descartándose la imposición de una medida cautelar privativa de libertad. En cuanto a las solicitadas por parte del Ministerio Público y la querellante Consejo de Defensa del Estado,
teniendo presente la igual prognosis de pena para todos los encartados, que no concurren otros antecedentes relevantes para intensificar la necesidad de cautela y que se han solicitado únicamente para asegurar la comparecencia de los imputados a los actos del procedimiento, a los que además ya han asistido al llamado, resulta adecuado y proporcionado únicamente decretar para todos los imputados presentes en la audiencia las medidas cautelares previstas en el artículo 155, letra D, esto es arraigo nacional, y 155, letra C del mismo código, firma en carácter de mensual en dependencias de la Fiscalía, comenzando por el mes de diciembre. Oficio de Policía de Investigaciones al efecto. Fiscalía, el lugar de firma es Fiscalía Regional o Fiscalía Local. Señoría, proponemos por una cuestión razonable que pudiere, en el caso de las personas que viven en la comuna de Talcahuano, pudiera producirse en la Fiscalía Local de Talcahuano, si es que no es así, en la Fiscalía Local de Concepción. Y respecto de los imputados que tengan su domicilio, en este caso en la región de Valparaíso, le proponemos al tribunal que en conversación con ellos y sus defensores se pueda adecuar a las fiscalías locales que les sean más cercanas. Una propuesta que hacemos desde ya. Defensas. Nos da unos minutos para dejar saldado ese tema. Señoría, sería la Fiscalía de Concepción respecto a las 3 personas por los hechos número 1 y Fiscalía de Viña del Mar respecto de las personas imputadas en el hecho número 2. Bien, como se pide entonces, queda determinado de esa forma Fiscalía Local de Concepción respecto a imputados por hecho 1 y Fiscalía Local de Viña del Mar respecto a hecho 2 para que tome conocimiento de la Fiscalía. Señoría, perdón, una precisión, dijo contar de diciembre, el marco de diciembre, ¿qué día? ¿Última semana? Es una vez al mes. Cualquier día de diciembre. Cualquier día de la semana, cualquier día del mes. No ha sido determinado ni solicitado un día determinado, de modo que se fijó en carácter de mensual. Gracias. Plazo. Su señoría, respecto del plazo de investigación, la Fiscalía solicita al tribunal se fije por el término de 18 meses. Para poder fundamentarlo, señalamos a su señoría lo siguiente. Magistrado, en primer lugar, ha sido conocido por el tribunal y por todos los intervinientes la enorme cantidad de antecedentes que se han tenido que recoger para llegar a esta instancia. La Fiscalía, de forma intencional, ha decidido dejar en esta primera etapa esta formalización, pero todavía nos falta investigar toda una arista completa que corresponde a lo que es el ingreso de este crudo iraní al país. ¿Por qué es que llegó, las circunstancias en que esto se hizo? Y también el análisis de que pudiera haber otra figura, no necesariamente ambiental. Su señoría sabe que aún así esta fiscal es efectivamente no solamente fiscal especialista en delitos ambientales, sino que también veo de otras materias. Y todo eso requiere una gran cantidad de antecedentes a recoger. Además, su señoría, diversas diligencias periciales y también testimoniales. Si se requiere, podemos precisar más adelante. Bien, 18 meses lo solicitado. ¿Algo que indicar por las partes querellantes? Señoría, perdón, en mi parte hace presente que efectivamente nosotros presentamos una querella recientemente, de la cual ha tenido acceso el Ministerio Público y en la cual se solicitan las diligencias que tienen que ver con la contratación y la adquisición de este crudo, sabiendo de antemano que esa información va a ser recién requerida por el Ministerio Público y además tiene que ser analizada. Y además es un análisis complejo porque tiene que ver con análisis contable, tiene que ver con la importación de un crudo, de su refinamiento y de cómo este ha sido adquirido, cómo ha sido ingresado al país, si eventualmente a través de un resarcimiento, un perjuicio o realmente fue una compra directa.
En ese contexto entendemos que el tiempo solicitado por el Ministerio Público ha atendido también las informaciones proporcionadas por la defensa. El día de ayer, que tengo entendido, fueron también entregados antecedentes que esta parte tampoco ha alcanzado a tener, salvo lo que se vio en la audiencia por la premura. También me da la impresión de que el Ministerio Público va a requerir, y los querellantes de mi parte vamos a requerir algunas diligencias a partir de aquello. Por lo mismo, estimamos que el plazo de 18 meses pareciera ser prudente, atendida la tecnicidad que tiene esta investigación, la cantidad de información que hay en ella y la especificación que tiene la misma. Bien, ¿los demás querellantes nada que agregar? Sí, una cosa, señoría, nosotros coincidimos con la petición de la Fiscalía en orden a que nuestra parte también solicitará diligencias a fin de que directorio de la ENAP dé cuenta de todos los antecedentes respecto de la importación esta del crudo iraní, y vuestra señoría, en el mismo sentido que la Fiscalía, bueno, nos parece que se trata de hechos muy relevantes para la determinación de las responsabilidades eventuales de otras personas. Así que coincidimos con el plazo. Defensas. Magistrado, muy corto, nos allanamos al plazo de 18 meses, nos parece que la investigación es compleja y en particular valoramos la apertura del Ministerio Público a indagar también otras posibles causas. Bien, ¿sí? De acuerdo también. También de acuerdo a las defensas. Bien, no habiendo entonces oposición de la defensa, se entiende que esta es una causa en extremo larga, no es una causa habitual tampoco para el tribunal. Las resoluciones normalmente son mucho más rápidas, los debates son mucho más rápidos, pero aquí es una gran cantidad de información que se ha entregado, producto de una investigación que, como se colige ya, venía desformalizada, pero que a partir de ahora cobra entonces vigencia y plazo judicial. Desde ahora es una investigación judicializada y por tanto con plazo. Ese plazo debe ser adecuado y atingente a la naturaleza del delito, las diligencias pendientes, y no habiendo tampoco oposición por parte de las defensas, también de acuerdo las partes querellantes, en orden a la cantidad de información que se va a recopilar y que para ello la necesidad de realizar un sinnúmero de diligencias para lograr esclarecer en definitiva todos los hechos y aristas, hace lugar a lo solicitado. Y se fija como plazo judicial de cierre de investigación 18 meses a contar del día de hoy. ¿Alguna otra solicitud previa? Queda pendiente los correos electrónicos para notificación de los imputados. Magistrado, si usted está... perdón. Nosotros estamos listos, señoría, no tenemos petición. Solamente, muy breve, magistrado, si el tribunal está de acuerdo, nos gustaría poder enviar un correo electrónico al tribunal con las direcciones de correo para evitar confusiones en la transcripción. No hay problema. Se queda entonces comprometida la defensa a aquello. Esa es la forma de notificación entonces que estableceremos de conformidad al artículo 31 para citaciones o notificaciones al tribunal. En caso, será de responsabilidad obviamente de los propios propietarios de las casillas mantener, vigilar que lleguen los correos, mantenerlas en condiciones de ser recepcionadas por parte del tribunal, puesto que si no se vienen las audiencias los vamos a dar por notificados, entendiendo que así se cumplió con el envío al correo electrónico. De modo que si no se enteran y no vienen las audiencias que son obligatorias, se podría incluso despachar órdenes de detención en su contra. Antes de concluir la audiencia, solamente me queda ordenar, exhorto al juzgado de garantía, de Letra y Garantía de Quintero, a fin de comunicar lo resuelto en cuanto a la agrupación de investigaciones por parte de la fiscal, acumulación de causas por parte del tribunal, que se apliquen los hitos respectivos en el sistema informático, a fin que este tribunal pueda acceder, a través del sistema de gestión, de apoyo a la gestión judicial, a la causa acumulada, en este caso RIT 1514-2018, de ingreso de dicho tribunal. ¿Alguna otra solicitud o petición? Señoría, yo quisiera pedir copia de los registros de audio. Todos los intervinientes desde ya autorizo copia de los registros de audio, debiendo acompañar el soporte respectivo. ¿Alguna otra solicitud o petición? No, magistrado. Ponemos término a la audiencia. Gracias, magistrado.